Buen día a todos, bienvenidos a Quiero mis notas y en este caso vamos a hablar de una serie en específico. En este caso vamos a hablar de la serie que se llama Tribunal de Menores y veremos pues lo relacionado que está la criminalidad juvenil. Si buscamos información acerca de Corea del Sur y este tema, vamos a guiarnos por el medio Yonhap, que está en español, donde nos dice que solo el 3% de los jóvenes delincuentes de Corea del Sur son procesados legalmente por los delitos cometidos, siendo los crímenes más graves que se conocen en ese lugar como el asesinato y la violación, así como demás delitos menores. Esto ha sido tan preocupante para los surcoreanos que incluso hace unos cuantos años el mismo medio dio la noticia de que el país logró bajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años, mostrando pues qué tan preocupante es para ellos. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, esta es una pequeña introducción para hablar de la serie de la que ya les dije el nombre. Esta fue transmitida por Netflix hablando sobre el tema del sistema de justicia relacionado a los jóvenes delincuentes. Pero antes de que pasemos a más información, pues hablemos un poco de los personajes. Aquí encontraremos a tres, en especial a la que se refiere a la protagonista principal llamada Shim Eun-sok. Este protagonista tiene una fuerte aversión por los delincuentes juveniles por una experiencia traumática del pasado. Toda la serie veremos su punto de vista y su forma de trabajar con respecto a estos jóvenes delincuentes, quien en su consideración merecen un castigo fuerte por delinquir. También tendremos a otro juez llamado Cha Tae-yo. Este compañero tiene una creencia diametralmente opuesta a la de ella, debido en gran parte a su experiencia como delincuente juvenil y gracias a que un juez le ayudó a cambiar su camino. Toda la serie estos dos personajes se debaten pues realmente sus puntos de vista acerca de cómo debería de ser este trabajo para ellos. Y por último tenemos al juez en jefe Kang Won-jong, quien se muestra en la serie que tiene aspiraciones políticas que muchas veces se confrontan con los casos en que los protagonistas están trabajando. ¿Por qué nos resulta a nosotros importante esta serie? Bueno, principalmente porque muestra desde otras perspectivas la visión sobre la criminalidad del adolescente desde una cultura totalmente distinta que tiene formas de pensar totalmente distintas a las nuestras. Y vemos que como a pesar de las distintas culturas en las que estamos, pues se siguen lidiando con un grave problema para resolver esta situación, y muy a pesar de que se les muestra a Corea del Sur como adelantada en ciertos aspectos, sigue teniendo pues problemas para lograr algo más útil. La serie durante todos los capítulos muestra la visión de los distintos trabajadores del tribunal, ya que no solamente están los jueces, sino también sus secretarios y aquellas personas que trabajan de forma más cercana, como son la policía, así también como las distintas autoridades relacionadas al tema. Y no solamente vemos al juez en jefe, sino incluso vemos también a los otros protagonistas de los distintos poderes, tanto lo que sería, aunque en menor medida, lo que sería el poder legislativo y el poder ejecutivo de ese país. También nos muestra la visión, aunque un poquito más específica y un poquito más cerrada, de lo que es el público en general, ya que en la serie se muestran pues justamente a personas, a la comunidad civil, hablando o pidiendo que sean las penas más fuertes que anteriormente existían. Lo interesante de la serie es que nunca pone como correcta ninguna de las filosofías relacionadas. Siempre muestra los matices y las distintas realidades de las personas que existen en esta serie. Aquí no solamente vemos, por ejemplo, que se habla de temas como el asesinato y la violación, que sí existen, sino también se hablan de otros temas relacionados. Se nos habla, por ejemplo, de lo que es el caso de la prostitución juvenil, se nos habla sobre, por ejemplo, algunos tipos de fraude estudiantil, en el caso, por ejemplo, ya que se habla mucho acerca de, pues, de
la presión que tienen los jóvenes por el estudio, pues se nos habla como muchos han terminado haciendo trampas, cometiendo otros tipos de crímenes relacionados a esto y cómo se llega a ver por toda la comunidad. También se nos muestra la distinta forma de trabajo que tienen estos jueces, ya que a diferencia de lo que conocemos en un tribunal penal para la población mayor de edad, pues aquí ellos tienen que hacer un trabajo totalmente distinto. Ellos no solamente tienen la labor de juzgar, sino en esta serie por lo menos se muestra que ellos también tienen otros trabajos, como es el de darle seguimiento a los casos, como es el de hablar acerca de con estos jóvenes de una manera más cercana para que cambien, y también muestran cómo los trabajadores que están ahí pues muchas veces también tienen sus propias perspectivas relacionadas a los delincuentes juveniles. Y no solamente eso, también nos ponen las circunstancias de muchos otros, poniendo como base el primer capítulo. Se nos habla acerca del asesinato de un niño por medio de otro joven que tiene una enfermedad. Sin soltarles spoilers ni hablarles de más, se nos habla de cómo muchas de estas personas tienen un concepto muy irresponsable de lo que es la responsabilidad penal. Se consideraba este muchachito que se consideraba inimputable o consideraba que no iban a ser tan recios con él, no se dio cuenta de que pues hay un montón de formas en las que se puede actuar en contra de estos crímenes, en muchos casos de forma severa. Pero también nos muestra que la protagonista pues no buscó simplemente dar castigo y ya, sino que encontró algo interesante en el tema para demostrar que este joven no fue el principal culpable. Si quieren ver la serie, si quieren saber qué pasó con este caso, primer caso que fue básicamente la forma introductoria de decirnos cómo iba a ser los temas en la serie, véanla. ¿Qué nos se ponen a pensar esta cosa? Bueno, pues nos hace saber cómo está la situación de criminalidad aquí en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de América Latina y en el caso especial en países como México, esta delincuencia está relacionada con las bandas delictivas y el narcotráfico. Y este ambiente bastante problemático de por sí ya no solamente es algo que se queda en las calles, sino que a su vez se va formando también en las escuelas. Como vamos viendo, muchos jóvenes piensan que ya no tienen una oportunidad más para sobresalir en la vida, piensan que sus caminos ya se vieron truncados por el lugar en donde viven, y estos a su vez terminan tomando trabajos con personas que realmente ni siquiera les importa si ellos van a estar bien, simplemente esperan que pues ellos acaparen con todo el problema relacionado a las bandas. Esto también nos muestra el desconocimiento que tenemos la mayor parte de las personas relacionadas a los sistemas de justicia de nuestros países. En este caso no sabemos cómo funciona nuestro sistema de justicia penal contra adolescentes, no sabemos cuáles son los castigos y ni siquiera sabemos si realmente los castigos son similares o no. Simplemente muchas personas buscan que las penas sean más severas debido a la naturaleza de los delitos, pero realmente no conocen cómo realmente se pueden llevar a cabo estas sentencias sin terminar haciendo que el joven termine en un ambiente mucho peor. Y si no conocemos nuestro sistema de justicia juvenil, pues ¿qué podemos esperar de nuestros otros sistemas de justicia? Allá veamos el penal, el civil, el laboral. Realmente la población desconoce cómo es la vida o cómo es la forma de trabajo y simplemente acuñamos la situación a abogados o jueces sin ver que hay muchas más autoridades relacionadas al tema. No solamente es el abogado de la parte y de la contraparte los que son parte importante, ni el juez, sino que también ahí vemos la responsabilidad que deberíamos de darle a policías, autoridades como las fiscalías y demás. ¿Por qué? Porque ellos también son parte importante del proceso, y el que ellos hagan un mal problema o actúen de una forma
discriminatoria en sí llega a afectar a muchos de los casos. Podemos ver otros ejemplos como lo sucedido en Estados Unidos, que si bien la población afroamericana es una comunidad de cerca del 13% de la población norteamericana, pues gran parte de esa población está con problemas con las autoridades, muchos en sus casos por prejuicios, pero también muchos en sus casos porque están relacionadas a temas de bandas y pues muchas veces el policía no puede hacer una o no puede tomar una decisión eh, ecuánime o congruente con el poco tiempo que tiene y con la situación que viven en esos barrios. Entonces es muy importante que cuando hablemos de un tema empecemos a ver todos los contextos, no solamente uno, no solamente lo que más nos conviene, pero que eso no sea la forma en la que nosotros disculpemos los malos actos que se cometen, porque como vemos, cuando la población empieza a sentir que eh, las responsabilidades o las consecuencias de los actos de los criminales no están siendo lo suficientemente congruentes o estrictos, pues vemos que tanto esos criminales como la sociedad en general consideran eh, la situación incluso hasta inútil, consideran que pues al final ese castigo que llevaron, sea la pérdida de la libertad o sea la pérdida de algunos otros derechos, pues realmente no sean tan malos. Me gustó este capítulo, se los recomiendo. Bueno, más bien les recomiendo todas las series porque son distintos temas muy interesantes y sobre todo que me den su opinión acerca de este tema. ¿Qué les pareció? ¿Consideran ustedes que debe ser más fuerte el castigo hacia la juventud criminal? ¿Consideran que son muy bajos? ¿Consideran que incluso los castigos a la población mayor de edad debería ser más fuerte? ¿O consideran que se tiene que buscar ciertas ayudas? Todo esto se los dejo y me gustaría escuchar sus opiniones. Esto fue Quiero mis notas, un saludo a todos y nos vemos la próxima semana.